Bienvenido. Listo, Pablo, muchísimas gracias hoy por esta invitación a este importante evento. Y bueno, como les estaba contando Pablo, hoy vamos a trabajar un tema muy importante, la gestión emocional en la familia. Yo soy psicóloga, especialista en psicología clínica con enfoque cognitivo-conductual, experiencia precisamente en el manejo de todo este tipo de situaciones a nivel familiar, niños, adolescentes, adultos. Y bueno, hoy básicamente lo que queremos trabajar es generar un espacio en el cual tengamos herramientas para fortalecer ese bienestar emocional en casa. Muchísimas veces encontramos que situaciones que se dan en la familia están relacionadas con la mala comunicación, la mala identificación de las emociones o simplemente hay una ruptura en el lazo afectivo que impide que realmente estas emociones se puedan gestionar de manera adecuada. Entonces, les agradezco este espacio y que al final vamos a dejar un pequeño momentico para poder ir respondiendo las preguntas que ustedes tengan sobre este tema que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, como les estaba diciendo, pues para nosotros poder hablar de la gestión emocional, tenemos que empezar por saber, bueno, ¿y qué son las emociones? ¿Esto de qué trata? Siempre les hago una pregunta y es, ¿ustedes saben cuántas emociones puede experimentar el ser humano? Si pueden, me pueden ir escribiendo ahí por el chat cuántas emociones ustedes se imaginan o creen que experimenta el ser humano. Las emociones básicamente son reacciones que nosotros tenemos ante las situaciones que vivimos diariamente o que estamos ahí experimentando todos los días en nuestras distintas áreas de la vida. Esas reacciones no solo implican conductas, también implican pensamientos, también implican algunas reacciones fisiológicas y todos estos componentes son los que nos permiten a nosotros dar de alguna u otra manera esas respuestas que tenemos frente a esos que nos genera, esas emociones, esos sentimientos que nos generan las situaciones. Me preguntan algo y está muy relacionado con que si las emociones son buenas o son malas. Y esta parte también es importante que nosotros pues conozcamos y sepamos. Las emociones no son buenas ni malas. Todas las emociones son necesarias porque ellas nos permiten dar respuestas adaptativas precisamente a las situaciones que vivimos a diario. Las emociones son agradables o desagradables. Esto va en el sentido de que las emociones son aquellas que nos permiten de alguna u otra manera canalizar eso que sentimos frente a un aspecto, una situación o una persona. Entonces, al nosotros dar esas respuestas adaptativas, de alguna u otra manera, esta emoción que nosotros experimentamos nos permite poder gestionar una decisión, poder identificar qué ocurre con la otra persona y con nosotros mismos ante ese aspecto o esa situación que estamos viviendo. Entonces es importante aclarar este punto, no hay emociones buenas ni malas, las emociones todas son necesarias, hay emociones agradables y desagradables. Emociones agradables, la alegría, por ejemplo, emociones desagradables, el miedo, pero el miedo es tan necesario como lo es la alegría. El miedo, por ejemplo, nos hace dar a nosotros respuestas o reacciones relacionadas a la autoprotección. ¿Qué pasa si nosotros vamos a cruzar una calle y sentimos el pito o la bocina de un carro? Inmediatamente reaccionamos, ¿cierto? Nos asustamos, pero retrocedemos. Entonces crea en nosotros una reacción protectora, ¿sí? En este sentido es cuando nosotros hablamos que precisamente todas las emociones son necesarias y es importante que las logremos experimentar y las logremos identificar. Cuando nosotros logramos experimentar e identificar esas emociones, viene el tema de que también la gestión emocional nos permite a nosotros tomar decisiones. La toma de decisiones nos ayuda a que nosotros asumamos una posición frente a una situación y de esta manera también podamos generar soluciones o alternativas frente a esto. ¿Listo? Entonces, fíjense cómo de alguna u otra manera nosotros empezamos también a generar esa necesidad de experimentar emociones, pero también la necesidad de poderlas gestionar. Al nosotros también trabajar e identificar las emociones, podemos de alguna u otra manera reconocer las emociones en el otro. Cuando reconocemos las emociones en la otra persona,
nosotros también podemos de alguna u otra manera trabajar la empatía, porque esto me va a permitir a mí precisamente que nosotros podamos en algún momento colocarnos en el lugar de la otra persona. Y ese lugar nos va a permitir a nosotros de alguna manera también entender qué situaciones puede vivir esa persona o por qué está reaccionando de X o Y motivo. Entonces, fíjense toda la importancia que cobra el hecho de que nosotros podamos experimentar y trabajar nuestras emociones de una manera adecuada. Y ahora más si vamos a hablar en un tema de familia. Cuando hablamos de que la gestión emocional debe comenzar en la familia es porque los padres somos los primeros ejemplos de nuestros hijos. Y en ese sentido, las reacciones que ellos vean en nosotros son las mismas reacciones que ellos van a poder de alguna u otra manera experimentar o replicar en sus propios entornos, ¿sí? Entonces miren la importancia de que en estos momentos nosotros empecemos a trabajar y a gestionar esas emociones desde casa. Ahorita al inicio les hacía una pregunta y era, bueno, ¿cuántas emociones creen ustedes que podemos experimentar nosotros los seres humanos? Nosotros podemos experimentar más de 250 emociones, ¿sí? Pero básicamente tenemos 5, que son las que, de donde de alguna u otra manera se derivan las demás. El miedo, el asco, el enojo, la rabia, la alegría y tristeza. Estas 5 emociones son las 5 que nosotros consideramos básicas, pero como les decía, son más de 250 emociones que dicen que, según estudios, que nosotros como seres humanos podemos experimentar. ¿Listo? Entonces, a partir de ahí es que nosotros vamos a poder mirar la necesidad de que las podamos conocer y las podamos identificar. Trabajarlo desde niños nos va a permitir a nosotros que también podamos comprendernos aún mejor y el autorreconocimiento también fortalece la autoestima. Muchas veces nos pasa que nos dicen, ¿cómo estás? Nuestra respuesta es bien o mal. Nos cuesta muchas veces como adultos poder identificar cómo nos sentimos, si estamos preocupados, si estamos enojados, si estamos tristes, si estamos avergonzados. Muchas veces esa identificación errónea de una emoción o simplemente la negación de la misma nos genera que nosotros demos respuestas equivocadas y que esas respuestas equivocadas impiden que la relación con el entorno se dé de una manera adecuada. Normalmente a través de las emociones y de su gestión, nosotros podemos adaptarnos al entorno. Entonces, si nosotros no conocemos, no identificamos realmente qué es lo que nos está ocurriendo, difícilmente vamos a poder darle manejo a una situación, es decir, difícilmente vamos a poder trabajar todo lo relacionado con la resolución de conflictos. Ahorita en pandemia, esto ocurrió muchísimo. Entramos como en un proceso de descontrol donde no sabíamos identificar cómo nos podíamos sentir. Eran tantas situaciones que vivíamos a diario, que experimentábamos, que de alguna u otra manera era un cúmulo de emociones que se combinaban unas con otras y esto en muchas personas generó alteraciones del estado de ánimo. Precisamente el 10 de septiembre se conmemoró el Día Mundial de la Prevención del Suicidio y sí, las tasas de suicidio aumentaron incluso durante la pandemia, se dieron mucho más en hombres que en mujeres y esto también generó que se diera incluso en adultos. Creemos siempre que los más vulnerables son los adolescentes o los niños, pero no. Fácilmente un adulto también está propenso a estar o experimentar ideación, pensamientos relacionados con el tema de la muerte o incluso realizar intentos. Creemos que el hecho de pensar en que me quiero morir es algo aislado y no, no es así. Nada más el hecho de yo saber que no quiero seguir existiendo o que en mí normalmente cuando yo estoy preocupado, cuando tengo problemas, lo que pienso es que no quiero seguir viviendo, ya eso es una alerta que nos estamos lanzando. ¿Por qué? Porque cognitivamente nuestros pensamientos tienen un contenido que incluso resulta peligroso para nuestra propia salud mental. Esto impide que nosotros podamos generar, digamos, pensamientos alternativos o de alguna u otra manera poder solucionar situaciones que se nos presenten en el día a día. El nivel de frustración es muy bajo. Tendemos a que siempre cuando una persona tiene
de alguna u otra manera ideación o intentos de suicidio, su nivel de frustración es muy bajo y esto le impide el poder ver más allá de la situación que está ocurriendo. Es un pensamiento polarizado, o es blanco o es negro, no existe escala de grises. Y esto no es real. ¿Por qué? Porque simplemente como seres humanos estamos dispuestos o propensos a que precisamente ocurran situaciones en nuestro día a día que nos van a hacer salir de nuestra zona de confort. Entonces, si nosotros no tenemos las herramientas para manejar esas emociones y controlar la intensidad de las mismas, pues simplemente nos desbordamos y al desbordarnos nuestras conductas pueden incluso ser perjudiciales para nosotros mismos o para otros. Entonces, fíjense toda la importancia que retoma el hecho de que nosotros empecemos a trabajar desde las familias esta gestión emocional, ese bienestar, esta inteligencia emocional que nos ayude a dar respuestas oportunas a todas las situaciones que vivimos en el día a día. Esta es la realidad, que siempre vamos a tener situaciones, problemas. La realidad es que siempre van a haber situaciones que nos van a sacar de nuestra zona de confort y que de alguna u otra manera es lo que nosotros debemos aprender a gestionar. Decirle a un niño, por ejemplo, que todo va a estar bien y que no se preocupe, que nada va a pasar, es un error, ¿sí? ¿Por qué? Porque precisamente les estamos diciendo que de alguna u otra manera nosotros como papás o como adultos podemos generar control, ¿sí? Y eso no es real. Creo que escucho un micrófono abierto. Gracias. Entonces, de alguna u otra manera, si nosotros cometemos este error de decirle a un niño que todo va a estar bien, que no se preocupe, como si yo tuviera el control absoluto de las cosas, lo único que voy a hacer es que voy a generar en él un estado mayor de alerta. ¿Por qué? Porque simplemente en el momento en que las cosas no sean como él quiere, uno, culpo a mi mamá o a mi papá, y dos, no voy a saber qué hacer. Entonces, ese manejo de la frustración debe comenzar por casa, porque somos los primeros modelos de nuestros hijos. Entonces, cuando vamos a hablar nosotros de gestión emocional, precisamente en las familias, hay varios factores que nosotros debemos tener en cuenta. La gestión emocional es básicamente tener mayor conciencia de lo que estamos experimentando, de lo que estamos sintiendo. Al tener nosotros conciencia, quiere decir que en primer lugar nosotros vamos a reconocer o sabemos reconocer y sabemos identificar tanto nuestras emociones como las formas que reaccionamos ante esas emociones. Ya yo sé cómo reacciono cuando estoy triste, ya yo sé cómo reacciono cuando tengo miedo, cuando estoy enojado. Entonces, al yo saber y al yo prever cómo reacciono o cuál es mi acción, mi conducta o incluso la activación fisiológica que tengo ante esa emoción, eso me va a permitir a mí empezar a gestionarlas y a poderlas controlar. ¿Por qué? Porque al yo conocerlas y al yo saber cómo reaccionan ante ellas, yo puedo también tener el control con la manera en que doy respuesta ante esa emoción. Entonces aquí vamos al punto que hablábamos ahorita y era el hecho de que el autocontrol va a nacer precisamente de ese autorreconocimiento de las emociones, ¿sí? Ese autocontrol simplemente lo voy a tener soy yo. El autocontrol no lo va a tener la mamá, el papá ni el hijo. Simplemente la persona que experimenta la emoción es quien sabe cómo puede moderarla y controlarla. ¿Listo? Hay una parte muy importante y es que obviamente en los niños más pequeños nosotros tenemos que ayudar a que ellos puedan identificar y reconocer esas emociones, que de alguna u otra manera podamos también reconocer y ellos puedan identificar en sí mismos que pueden estar experimentando, colocarle un nombre. Y ahí viene el punto de la validación emocional también. ¿Cómo yo puedo generar en ese niño el hecho de que él sepa que se siente triste, que se siente molesto, que se siente enojado, que está avergonzado? Esa va a ser la primera situación. ¿Y cómo lo va a hacer? A través del reconocimiento que yo haga también de mis situaciones, ¿sí? Entonces suele pasar que cuando hay una discusión, de pronto el niño dice, papá o mamá, ¿qué te pasa? No me pasa nada.
porque creemos que de esa forma ya lo estamos apartando de la situación. Pero él está viendo unas reacciones específicas en nosotros, unos gestos que estamos generando, unas acciones que de alguna u otra manera eso implica que algo está pasando. Entonces, si yo le digo a mi hijo, es que estoy enojada porque ocurrió algo que no me agradó, entonces ya él sabe que cuando algo no le agrada, cuando algo no nos agrada, simplemente nos enojamos. Entonces ya eso implica para ese niño o esa niña un aprendizaje significativo que le permite a él precisamente empezar a ingresar a ese mundo del reconocimiento y de la validación emocional. Entonces, la validación emocional comienza por nosotros mismos, el hecho de que yo pueda aceptar y yo pueda reconocer que estoy sintiendo, el hecho de que yo asuma mi emoción, ¿sí? Es que estoy triste porque se me murió un familiar, estoy enojado porque mi jefe me llamó la atención, estoy molesto porque peleé con mi pareja, es válido. Lo que no es válido es que nosotros tengamos reacciones inadecuadas frente a esas emociones. Entonces yo sé que porque estoy enojado, entonces yo vengo y parto las cosas, tiro las sillas, insulto a la otra persona, porque simplemente yo estoy enseñando en mi casa que cuando yo me enojo, mi reacción y la reacción que es válida es precisamente que yo la emprenda contra otro, o sea, que sea agresivo. Entonces simplemente ese niño el día de mañana, cuando algo no le agrada en el colegio o en la práctica, entonces él lo que va a hacer es precisamente reaccionar de una manera agresiva y violenta o incluso en el mismo hogar. Y como papás tendemos a generar esas situaciones de que, bueno, yo te regaño. ¿Por qué? Porque estás haciendo algo mal, pero no evidenciamos que somos nosotros mismos los que estamos generando esa conducta en ellos porque es lo que estamos enseñándole en la casa. Y no directamente, porque no le decimos que cuando tú estés enojado tiras las cosas, pero sí es lo que él está viendo en mí. Ahora, cuando hablamos también de validación emocional, sobre todo en la familia, y pasa mucho con los niños y los adolescentes, es que nosotros como adultos tendemos a minimizar las situaciones que les pueden generar malestar emocional. Entonces, de pronto el niño hoy vino triste porque le robaron el borrador en el colegio. Entonces el niño llega triste a la casa porque es que le cogieron el borrador y él se siente muy mal porque era su borrador favorito. Y como mamá o como papá venimos y le decimos, pero ¿por qué te enojas? ¿Por qué estás triste? Si eso no pasa nada, es que mira que hay niños que no tienen papá, hay niños que no tienen mamá, no tienen hogar, no tienen comida. O sea que le estamos diciendo que lo que a él le pasa es algo muy pequeño y que no tiene importancia, pero lo que viven otros sí es importante. Y eso es un primer error. Les agradecemos con el micrófono. Gracias. Entonces, fíjense que ahí cometemos un error porque nosotros les decimos, ¿cómo así? Que él en casa, que es donde debería recibir el apoyo, nos están diciendo que simplemente lo que tú estás sintiendo no es válido porque no es importante o porque es algo que no tiene gran, digamos, gran repercusión en tu vida. Pero fíjense que para ese niño o esa niña sí es importante o genera un grado alto de malestar emocional el hecho de que haya perdido el borrador que le regaló su abuela o el borrador que era de su muñequito favorito. Entonces, al él ver que no está siendo reconocida su emoción, que es algo que no genera importancia y que por el contrario es un regaño, pues simplemente él se va a cohibir y no va a saber expresar. Y empieza también aquí un problema de autoestima, porque normalmente los niños a través de los padres es que tienden a autovalidarse o autorreconocerse. Entonces empieza esa situación problema. Entonces fíjense cómo una cosa va llevando a la otra. Ahora, vamos al punto también de que como adultos a veces nosotros mismos no hacemos la validación emocional. Cuando hay conflictos entre parejas, siempre hay uno que tiende a disminuir o a minimizar lo que puede sentir el otro. Entonces, estamos discutiendo, yo te grito, a esa persona no le gusta que yo le grite, y entonces a mí no me parece para nada del otro mundo que yo esté gritando. Y si a mí me gritaran, yo no me sintiera mal o yo no me sintiera triste, entonces yo por ende supongo de que esa persona tampoco se debe sentir así.
Entonces simplemente lo estamos invalidando por nuestra experiencia personal, pero realmente no nos colocamos en su lugar y decimos realmente cómo está sintiéndose esa persona. Entonces ahí, en ese corte de comunicación y en ese corte de empatía, continúan los conflictos que simplemente muchas veces tienden a salirse de control. Entonces, como yo también les estaba comentando ahorita, pues básicamente los padres son los que van a modelar las respuestas emocionales de sus hijos. Si el niño ve que cuando el papá no hace lo que la mamá quiere, pues simplemente la mamá se enoja y lo saca a dormir al cuarto al lado, pues entonces ya yo sé también que cuando algo a mí no me gusta, no me enoje, pues, o me enoje, yo simplemente voy a apartar a esa persona de mí y esa va a ser mi reacción. O que cuando yo estoy enojado grito, o que cuando yo estoy triste rompo las cosas. Entonces, de alguna u otra manera, el hecho de que nosotros como modelos sepamos gestionar nuestra emoción es lo que básicamente va a hacer que los niños también sepan dar respuestas adaptativas frente a sus emociones. Promover la comunicación asertiva, pues es otro punto muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta en este proceso de la gestión emocional. Cuando nosotros hablamos de una comunicación asertiva, es una comunicación que busque precisamente, uno, el reconocimiento, dos, es una comunicación que está cargada de empatía, de yo entender y de ponerme en el lugar del otro. Tres, también que sea una comunicación que permita buscar alternativas, porque muchas veces cuando nosotros estamos enojados o hay situaciones de tensión en la familia, nosotros no buscamos concertar ni tampoco buscamos que el otro me entienda, simplemente yo busco dar mi punto de vista independientemente de cuál sea la reacción, la respuesta o la posición de la otra persona. Y ya ahí no hay una comunicación asertiva. Entonces yo puedo expresar lo que yo siento sin tener que invalidar al otro, sin tener que también de alguna u otra manera generar una agresión en el otro o una crítica que en vez de buscar una solución lo que genere es mucha más tensión o muchas más situaciones de conflicto en el hogar. Entonces esta parte nos lleva a nosotros también a pensar de qué manera me estoy comunicando, de qué manera estamos abordando y afrontando las situaciones en la casa y de qué manera también establezco yo un diálogo que sea un diálogo caracterizado por la asertividad. Ahorita con el tema de la pandemia también en los chicos, sobre todo en los adolescentes, se han dado muchas dificultades en el tema de habilidades sociales. ¿Por qué? Porque simplemente en estos momentos, esos 2 años que duraron, digamos, sin tener contacto entre ellos, impidió que se adquirieran ciertas habilidades que se dan básicamente en la interacción. Entonces, les ha costado, de pronto ustedes ven en sus hijos, o de pronto, si tenemos acá adultos jóvenes, han visto que les ha costado nuevamente retornar. Creíamos que ya al volver todo iba a ser como antes y no. Hay una experiencia previa, adquirimos hábitos, adquirimos una rutina y básicamente nos aprendimos a comunicar de una manera distinta. Y si nosotros lo vemos hoy, las reuniones, nosotros no podemos despegarnos de la tecnología. Hay un grupo de personas departiendo, todos están metidos en el WhatsApp, en el chat, en el Instagram, en el Facebook. Estamos, digamos, físicamente compartiendo, pero realmente estamos involucrados en otros aspectos que no están nada relacionados con, de pronto, una interacción social directa. Entonces esto también ha generado ciertas dificultades desde el punto de vista que hay chicos que les ha costado trabajar la empatía, se ha desarrollado mucho más el egocentrismo, se les ha dificultado establecer los límites, se les ha dificultado el manejo de la frustración. Incluso como adultos he visto situaciones donde ha aumentado el grado de irritabilidad, hay muchas más alteraciones del estado de ánimo. Y esta parte también es importante que nosotros la tengamos en cuenta y es a qué aspectos nosotros debemos prestar atención, sobre todo en nuestros hijos, cuando se puedan estar dando alteraciones de tipo emocional. Normalmente creemos que cuando hay una depresión, es el chico que se aísla, es el chico que no quiere comer, que no muestra interés por nada. Normalmente
los chicos que tienen una posible alteración del estado de ánimo se muestran más irritables, apáticos, les cuesta seguir las normas, como decimos nosotros, se ponen rebeldes, se enfrentan a la autoridad y creemos que no, básicamente es la rebeldía de la adolescencia y no es así. Hay un trasfondo emocional que está incidiendo en que precisamente se presenten esas conductas y esas respuestas se están dando, ¿por qué? Porque de alguna u otra forma yo no sé cómo expresar mi malestar emocional y esa es la forma en la que yo aprendí de alguna u otra manera a lidiar con esta situación. Entonces eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta en estos momentos. En el tema del manejo de los adolescentes también siempre le digo a los papás que hay un punto muy importante y es que creemos que cuando ellos ya llegan a la adolescencia su comportamiento debería mejorar, las cosas van a ser más fáciles porque obviamente ya están más grandes, por regla deberían ser obedientes, deberían ser independientes, autónomos, pero no tenemos en cuenta que básicamente en la adolescencia es la etapa del desarrollo donde nuestro cerebro está más inmaduro. Entonces, por eso vemos que en ellos les cuesta la toma de decisiones, muchas veces tienden a cometer muchos más errores, les cuesta, se les dificulta sobremanera adaptarse a los cambios, su nivel de frustración es muy bajo, entonces fíjense cómo de alguna u otra forma todas estas situaciones también conllevan a que de pronto incluso en la familia se den situaciones, conflictos. ¿Por qué? Porque no hay una comprensión, no sabemos realmente qué esperar y la incertidumbre es uno de los mayores generadores de conflictos en el entorno familiar. Otros aspectos importantes que nosotros pues debemos tener en cuenta en esta parte de la gestión emocional es que dentro del hogar nosotros tenemos que identificar cuáles son esas situaciones que generan conflicto y de alguna u otra manera poder también establecer acuerdos que ayuden a sopesar esas situaciones. Por ejemplo, es que normalmente nosotros peleamos o en la casa hay discusiones cuando en algún momento llega el punto de que tenemos que establecer responsabilidades en el hogar. Entonces, cuando yo a mi hijo, a mi hija, adolescente o niño, le tengo que decir es que tú debes organizar tu cuarto, es que tú debes lavar los platos, viene la situación de conflicto porque simplemente no lo quiere hacer o porque si no lo hizo papá se enoja o cuando mamá llega al trabajo encuentra todo desordenado. Entonces de alguna manera estos aspectos son muy importantes que los identifiquemos porque es lo que nos va a permitir a nosotros saber hacia dónde nos vamos a direccionar. Entonces en este punto es importante establecer acuerdos. El hecho de que conozcamos cada uno de los miembros de la familia, cuál es nuestro rol en el hogar y en ese aspecto también saber de qué manera podemos darle manejo a esa situación. Entonces, por ejemplo, con los chicos es muy importante el tema de negociar. Eh, ellos les gusta sentirse que tienen el control de la situación. Entonces, yo sé que sí o sí ellos deben colaborar o cumplir algunas funciones dentro del hogar. Estas funciones obviamente deben ir acorde a su edad. Entonces, en este aspecto yo le puedo decir, ¿prefieres lavar los platos u organizar las camas? Entonces, de alguna u otra manera, ya yo le estoy diciendo a ellos que obviamente no es negociable el hecho de que tengan que cumplir un rol en el hogar, pero sí le estoy diciendo de pronto que prefiere. ¿Te parece si bañas al perro los sábados y los martes y los jueves los sacas tú a hacer sus necesidades a la calle? O sea, de esa manera ellos sienten que tienen el control porque están eligiendo, pero a la vez eh, estamos nosotros trabajando el hecho de que ellos logren cumplir una función o una responsabilidad dentro del hogar. Entonces, también hay un punto importante y es el hecho de que todas las personas que vivan en casa manejen el mismo idioma, porque muchas veces los generadores de conflicto en el hogar están relacionados con las pautas de crianza. Mamá dice una cosa, papá dice otra, y si viven los abuelos se hacen otras totalmente distintas. Entonces digamos que hay esa dualidad en opiniones, en reglas y en normas, y muchas veces esto hace que los chicos esa habilidad la resuman en el incumplimiento. Y normalmente ese incumplimiento es lo que hace que hayan conflictos y situaciones, problemas en la casa.
Entonces, de alguna u otra forma, en estos momentos, lo primero que debemos hacer en el hogar es establecer acuerdos frente a esas normas y reglas, y que se sepa que esas normas y reglas se deben trabajar o se deben cumplir independientemente de que esté mamá o esté papá en la casa, ¿sí? O sea, no se mueven. Y si se van a cambiar es porque hubo un acuerdo, no porque uno de los dos de los miembros de la familia decidió romperlo. Entonces, fíjense la importancia de la comunicación y de que se puedan establecer esos acuerdos en casa para que se trabaje esa armonía y esa sana convivencia. Como en el trabajo, que tenemos un manual de convivencia, que tenemos unas normas y reglas que cumplir, también en casa es importante que nosotros lo trabajemos. Es así como también nosotros debemos tener en cuenta, por ejemplo, con los chicos, que cuando nosotros le vayamos a ellos a dar una instrucción o vayamos a solicitarles algo, tratemos de hablarle en positivo. Esto también muchas veces evita que se den conflictos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros le decimos a una persona, no hagas tal cosa, no digas, ese no por delante precisamente te genera a ti, y sobre todo en los chicos, como un rechazo, y de alguna u otra manera impide que realmente ellos logren captar la información. Cuando nosotros queremos dar una instrucción, queremos que se realice una conducta, lo mejor es dar la alternativa. Entonces, en vez de decirle, por ejemplo, no hables alto, ¿qué te parece si le decimos, debes moderar tu voz? Recuerda que estás hablando muy alto. O en vez de decirle, no corras, recuerda que debes caminar. Siempre debemos decirle qué es lo que esperamos que ellos hagan o cómo creen ustedes que lo deben hacer, porque ahí hay claridad. Lo mismo evitar expresiones como pórtate bien. Esa es una expresión que es muy, muy ambigua, y de pronto el pórtate bien de la casa no es lo mismo que portarse bien en la iglesia o portarse bien en el colegio. Entonces el niño no tiene esa capacidad para discernir realmente cuál es ese comportamiento que mi mamá o mi papá esperan de mí en esta situación. Entonces yo trabajo la anticipación y le digo realmente qué es lo que espero. Recuerda que vamos a la iglesia, o mira Pepito, vamos para la iglesia, allá debes estar en silencio, hay que hacer lo que el padre diga, debes prestar atención y vas a estar a mi lado, ¿sí? Entonces, de esta forma nosotros generamos también control frente a la situación que se está manejando. Asimismo, cuando nosotros identifiquemos esas situaciones problemas, también nosotros vamos a poder precisamente trabajar estrategias que nos ayuden a ese manejo emocional. Entonces, por ejemplo, ustedes se dan cuenta o identifican que cuando me enojo, si yo de pronto comienzo a contar hasta 10 y comienzo a respirar, eso me ayuda a calmarme. O de pronto identifico que mi hijo cuando se enoja o cuando se irrita, si yo lo abrazo, él se tranquiliza. Entonces, este tipo de estrategias es importante que nosotros las identifiquemos porque son las que nos van a permitir darle manejo a esa situación emocional o a esa emoción que está fuera de control. Entonces, por ejemplo, muchas veces creemos que cuando el niño se altera, el niño comienza a gritar o el adolescente comienza a gritar, si yo le grito, ejerzo poder y de esa manera él va a disminuir su activación, y es todo lo contrario. Mi actitud desafiante lo que hace es que se dispare y se genere un estallido emocional o de conducta. Es decir, que es desde ahí cuando nosotros debemos empezar primero para controlar la emoción del otro, empezar a controlar mi propia emoción. Si yo quiero que él se calme, yo tengo que hablarle, Juan, debes estar tranquilo. Y si yo siento que no puedo manejar la situación, pues simplemente me aparto. Entonces llega el momento de cuando esté tranquila, hablamos. En estos momentos no puedo hablar, me siento mal. Entonces ya yo le estoy expresando que no es el momento de que nosotros tengamos un intercambio de palabras porque simplemente va a haber una discusión, no va a haber una comunicación asertiva. Entonces fíjense cómo es importante que nosotros vayamos estableciendo esos momentos y que entiendan que cuando yo digo ahora no o esperan un momento, el niño, el adolescente o incluso mi pareja sepan de que es un momento que deben esperar porque simplemente no me siento en las condiciones para poder dar respuesta a esa situación. Entonces ya yo sé que si yo me encierro en el cuarto y escucho música, eso me ayuda a tranquilizarme, de pronto salgo a caminar, eso me ayuda.
De pronto si me pongo a cocinar, eso es lo que a mí me relaja. Entonces, identificar este tipo de estrategias que me ayuden y que nos ayuden en casa a poder manejar situaciones de alto impacto emocional van a ayudar y van a favorecer la sana convivencia y obviamente la gestión de las emociones. Otro punto importante también es que fortalezcamos las expresiones afectivas. Nosotros al fortalecer estas expresiones también les estamos modelando a ellos cómo deben reaccionar frente a esas situaciones o esas emociones que están experimentando. Entonces, por ejemplo, si yo sé que cuando estoy alegre yo muestro una sonrisa, yo salto de la felicidad, ya yo le estoy enseñando a él una respuesta adaptativa frente a esa emoción, ¿cierto? Ya yo sé también que cuando me siento agradable, me siento feliz, yo abrazo a mi mamá, abrazo a mi papá, o el hecho de yo de expresarle a mi hijo, hijo, te amo, me hiciste mucha falta hoy estoy muy feliz porque te fue bien en el colegio, hoy estoy muy feliz porque tuve un buen día en el trabajo, hoy estoy un poco triste porque tuve algunas complicaciones en la empresa, o sea, empezar también a generar, a identificar esas situaciones y sobre todo que ellos aprendan a cómo expresar y cómo dar dar esas muestras afectivas, saber precisamente qué está bien y qué no está tan bien, ¿sí? Y de esta manera, en esas expresiones afectivas, nosotros también podemos modelar el autocuidado, porque ya yo sé de quién puedo esperar esas expresiones afectivas, qué está bien y qué no está tan bien de otras personas que quizás yo no conozco, o qué está bien y qué no está bien al momento de yo tratar de atravesar la barrera que tiene cada persona, una barrera física. Hay personas que no les gusta el contacto, y también de cómo me siento yo cuando esas personas tienen el contacto conmigo. Muchas veces cuando yo atiendo a chicos me dicen, no, es que a mí mi mamá nunca me dice te amo, no, es que realmente que yo recuerde a mí mi papá nunca me ha dado un beso, no, es que mi hermano y yo nunca nos decimos te quiero. Entonces, fíjense la importancia de que yo valide al otro a través de la expresión afectiva y de que sepa qué significa para mí, y también de generar esa sensación de bienestar al saber que se siente validado, que se siente amado. Eso ayuda también a fortalecer la autoestima y créanme que es uno de los mejores potenciadores de gestión emocional que hay en la familia. Otro punto sería realizar actividades en familia. Miren, a través de esos espacios en familia se favorece el intercambio afectivo, se favorece la comunicación asertiva, creamos dinámicas que nos permiten también liberar tensión. Si son niños, crear espacios de juego, les enseño a ellos también a través por ejemplo, el juego de roles, de pronto qué espero yo como mamá, cómo se sienten ustedes como mamá, como papá, o cuál debería ser el papel que tiene un hijo. Por ejemplo, con un juego de rol, yo estoy jugando a las muñecas, jugamos a la familia, entonces, ¿cómo debe actuar esa hija frente a tal oye situación? Entonces, fíjense la importancia de que también a través de estas actividades nosotros fortalezcamos la empatía, creemos un espacio distinto. Por ejemplo, hay casas donde se han perdido las rutinas relacionadas con compartir los alimentos, entonces simplemente cuando llega la hora de la cena, cada quien está en su habitación, come donde quiere y nadie nunca se logra comunicar. De cosas se dan los buenos días, las buenas noches. La importancia de que hayan esos momentos o esos espacios para compartir radica en que también es una forma de conocerse y de intercambiar situaciones. Entonces, a través de ese momento yo me puedo dar cuenta si mi hijo tuvo un buen día o no, o de pronto también tengo un espacio para yo contar mi propia experiencia en el día a día. Es un espacio también donde nos podemos reír, donde podemos de pronto acompañarnos. Entonces, todo este tipo de situaciones, estas actividades que propicien espacios donde se puedan compartir son válidas. Siempre en una rutina de la vida diaria debe haber un espacio para la familia, sea la hora de cenar o el espacio para irse a dormir, o sea de pronto decir, vamos a designar un día en la familia donde podamos establecer una actividad que nos guste a todos, o simplemente alternamos. Este domingo hacemos lo que le gusta a Juan, el otro domingo hacemos lo que le gusta a María, el otro domingo lo que le gusta al papá, el otro domingo lo que le gusta a mamá, y de esa manera pues también estamos fortaleciendo en ellos esas pautas de crianza
y a su vez también la empatía. Entonces, la empatía va a ser la base de que nosotros podamos también generar una sana convivencia y que de alguna u otra manera podamos también relacionarnos adecuadamente con los otros. Pero para yo poder empatizar, yo tengo que primero reconocer mis emociones y para reconocer esas emociones en mí, luego debo reconocer las emociones en el otro. Entonces, de alguna u otra manera, de esas formas que nosotros vamos a poder empezar a trabajar esa gestión emocional en la familia y que seamos conscientes todos de que todos sentimos, todos reaccionamos de manera diferente a cada situación, que también podamos entender que lo que puede que a mí me enoje al otro no, lo que a mí me puede hacer feliz al otro no, y también de alguna u otra manera que entendamos la importancia de que en la familia el hogar es el primer lugar donde nosotros vamos a trabajar el bienestar emocional. Bienestar emocional no lo podemos trabajar en otra parte si no es ahí, porque nuestros patrones de conducta, nuestros patrones de crianza son los que van muchas veces a delimitar cómo vamos a reaccionar y cómo vamos a vivir nosotros nuestras emociones. Entonces, bueno, básicamente eso es lo que queríamos trabajar el día de hoy con esta parte de la gestión emocional. Bueno, no sé si Pablo está por ahí, si de pronto tengan dudas, preguntas, y bueno, aquí estoy y los escucho. Sí, sí, por aquí estoy. Ahí dejo abiertos micrófonos y chat para los que tengan alguna intervención. Pero yo sí, ¿cómo es que te quiero hacer una preguntita ahí con referente a esos acuerdos? eh, ¿Qué estrategias se pueden emplear? Porque generalmente siempre queda hay alguien dentro del núcleo familiar, ya sea el padre o la madre, como que el que más reprende o el malo de la situación. Porque siempre es, voy a hacer esto, quiero ir a hacer esto. No, pregúntale a. Si él dice que sí, sí. Si él dice que no, no. Entonces, ¿cómo se llega a ese acuerdo para que ninguno de los padres se vea como el bueno o el malo en exceso? Porque todo tiene sus extremos. Así es, fíjense que es muy importante que nosotros en la familia establezcamos los roles y no los roles machistas que estamos acostumbrados, que el papá es el proveedor y la mamá es la que cría. Esto nosotros ya lo tenemos que ir desapareciendo. ¿Por qué? Porque fíjense que ambos en estos momentos asumen un papel productivo y por lo tanto ambos tienen que también involucrarse en crear una rutina que favorezca que todos participemos activamente en la crianza. Una de las cosas principales es que yo como papá, yo como mamá, yo tengo que saber qué es lo que quiero y qué es lo que espero de mi hijo. Muchas veces nosotros decimos, lo que pasa es que mi experiencia no fue la mejor, mi papá me hacía, me pegaba o mi mamá me castigaba y tenemos de pronto situaciones que no queremos repetir. Siempre yo tengo que hablar con mi pareja frente a qué es lo que yo espero de mi hijo y cómo voy a lograr que mi hijo haga eso que yo espero. ¿Sí? Entender si los dos estamos en sintonía frente a lo que realmente queremos o esperamos como papás de nuestros hijos y de esa forma establecer los acuerdos. Si yo considero que es que mi hijo se debe dormir a las 8 de la noche, pero mi esposo piensa que se debe dormir es a las 9, listo, ¿cómo podemos nosotros llegar a un punto medio? Bueno, es que yo pienso que se debe dormir a las 8 porque fíjate que es que los chicos deben dormir de 8 a 10 horas diarias, entonces si él se duerme a las 4 de la mañana, si él se levanta a las 4 de la mañana, si se duerme a las 9, solamente está durmiendo 7 horas, por ejemplo. Entonces, de esa manera nosotros empezamos a establecer los acuerdos. Yo tengo que escuchar las razones que tiene la otra persona para poder discernir o establecer en conjunto una situación. Ahora, ¿qué pasa de quién está en el hogar? Eso es un punto muy importante. De pronto mamá es la que llega primero, entonces nosotros tendemos hay que esperar que llegue tu papá. Eso no está bien. Ambos deben tener la potestad en base a esos acuerdos, esas normas, esas reglas que han establecido en el hogar, de poder dar o no una respuesta frente a una situación. Ahora, distinto es que sea algo que no se haya concertado anteriormente, que yo pueda decir, listo, voy a hablarlo con tu papá y te doy una respuesta, entonces debo llamarlo.
es diferente, pero siempre que se toma una decisión o siempre que se haga cumplimiento de una norma que ya está establecida, es importante que se sepa que es la norma, es la misma que dan ambos, es la directriz que tienen ambos y no uno solo, y que ambos padres deben cumplir un papel activo, respetar la opinión del otro y de esta manera pues también trabajar en esas pautas de crianza. Cuando hablo de respetar las opiniones del otro, también hago referencia a que por lo menos si mamá dijo que se iba a dormir a las 8, pero de pronto después el niño fue donde el papá y le dijo, no, es que te vas a dormir, no, no importa, te puedes dormir a las 9, error, estamos desautorizando. Si yo considero que el niño se puede dormir a las 9, yo no se lo voy a decir al niño, yo lo dialogo con el papá y le digo, ven acá, mañana es sábado. ¿Qué te parece si lo dejamos mejor hasta las 9? Porque es que mañana él no tiene que levantarse a las 4 de la mañana. Entonces, ambos, listo. Ven acá, Juanito, hablamos mamá y papá y decidimos que hoy tú te puedes dormir a las 9 porque mañana no tienes que madrugar, pero que se vea que hubo un consenso y que ambos están de acuerdo. Lo mismo pasa en el momento de que cuando hay un castigo o hay un regaño. Entonces de pronto a la mamá no le gustó que el papá gritara al niño. Entonces yo vengo y delante del niño le digo, es que no lo grites, ¿por qué le pegas? Esto no se debe hacer tampoco. Si yo no estoy de acuerdo con la conducta que asumió el papá, simplemente yo también tengo que gestionar mi enojo y le digo, ven acá, no me parece que le hayas pegado al niño. No es la manera de que lo debamos tratar. Entonces ya yo establezco con él y si es necesario que el papá le pida disculpas, ya se maneja de esa forma. Pero desautorizar, eso no se puede hacer porque eso realmente afecta el rol de cada uno de los padres y es necesario que ambos establezcan los acuerdos. Claro, claro. Interesante. Bueno, no veo preguntas todavía, pero yo sigo preguntando. Adelante. A ver si la gente se anima. Eh, a ver, a veces, y sobre todo en los adolescentes, Ujú, suceden que escuchan más consejos de afuera que consejos dentro del propio núcleo de la familia, más cerrados, papá, mamá, pronto hermano, o los que conforman el núcleo social. Eh, ¿A qué se debe de pronto ese tipo de comportamientos? A que ellos, digamos, tengan mayor confianza en recibir un consejo de una persona fuera de su familia a que lo reciban de su familia propia. Ok, bueno, hay un punto importante y es que en la adolescencia normalmente lo que los chicos más buscan es la aprobación. Entonces, al buscar la aprobación social, obviamente yo voy a tratar es de encajar en un grupo y para mí lo que ese grupo haga es lo que está bien, uno. Dos, muchas veces pasa también de que no hay una comunicación adecuada en la familia y esto hace que el chico no se sienta validado. ¿Por qué? Porque es que cuando yo voy a contar mi situación, yo encuentro que es que mi mamá me está diciendo que eso es algo bobo, que eso es algo que no tiene importancia, que por qué me pongo así, entonces simplemente yo denoto de que no es algo que a mi mamá le parezca importante, entonces no es algo que yo sienta que pueda trabajar con la familia, ¿sí? Entonces desde ese punto de vista es importante que nosotros revisemos también el estilo de comunicación que tenemos con nuestros hijos. Es normal que en la adolescencia ellos se tiendan a alejar un poco más. O sea, es normal que en la adolescencia ellos busquen crear más espacios con sus amigos, con sus pares que con su misma familia. Entonces de pronto vemos que ellos ya decidían los fines de semana que bueno, vamos a estar, sí, vamos al cine, vamos al centro comercial con la familia y de pronto ellos digan, no, ya no quiero ir al centro comercial, es que me voy a reunir o me voy a comer pizza con mis amigos. Eso es válido, ¿sí? Pero es importante saber que ellos entiendan que en la familia es donde ellos encuentran el primer punto de apoyo. Ahora vamos a otro punto y es la tecnología. Ellos tienen un cúmulo de información, de información y de desinformación en la tecnología que muchas veces genera confusión o muchas veces hacen que ellos encuentren argumentos válidos a lo que ellos piensan o a lo que ellos creen o se sienten afines con esa situación. Entonces, esto también genera muchas veces conflicto porque es que yo no me siento entendido, pero es que en internet yo encontré un youtuber que yo siento que me identifico con ese youtuber, entonces la reacción mía como papá es, no veas más a ese tipo,
no, ¿tú por qué ves eso? Mira que ese está como loco, porque es que como papás reaccionamos así. Entonces ya él dice, es que mi mamá no me entiende, porque es que a mí me gusta cómo se viste ese youtuber, pero mi mamá dice que él se viste como un loco, entonces ya yo creo esa resistencia. Entonces aquí viene el punto de la validación, ok, y cuéntame, ¿y ese youtuber qué hace? ¿Y de qué está hablando? ¿Y tú qué piensas de eso, de lo que él está hablando? ¿Estás de acuerdo? O sea, yo no tengo que generar el conflicto, yo tengo que ir más allá de identificar qué es lo que a él le llama la atención y de pronto qué le gusta de ahí para yo poder de pronto también direccionar hacia otra situación. O sea, si yo le estoy diciendo a él de pronto, pero ven acá, a mí me parece que ese youtuber se está equivocando en esto porque eso no es así, es de esta forma. Tú lo sabías, entonces yo hago una confrontación sana, pero si le digo, no, ¿tú por qué vas a ver a ese tipo? Tú no ves cómo se viste, cómo habla, eso no está bien, ya ellos crean el rechazo porque para ellos es válido lo que ese youtuber hace y no lo que hago yo como mamá. Entonces es ahí donde nosotros entramos en ese choque y ese conflicto familiar. Sí, listo. Bueno, por aquí tengo una pregunta en el chat, pero voy a tratar de hacerla de lo más Ok. posible. Eh, Ahora se ha marcado mucho los problemas de depresión entre los jóvenes, los rangos de edades eh, oscilantes, 15, 18, 24, 20 y pico de años, Ujú. problemas de depresión y muchos que ya están siendo diagnosticados y de pronto tratados. Frente a ese cuadro, eh, digamos, algunas recomendaciones especiales para tratar a este tipo de condiciones. Bueno, fíjense que primero es importante saber que muchas de las situaciones que generan alteraciones del estado de ánimo en los adolescentes están relacionadas precisamente con la inadecuada gestión emocional. Lo primero es que debe tener un tratamiento. Muchas veces nosotros creemos que eso es algo que va a pasar, eso es algo que no le debemos prestar atención, es que si yo también muchas veces me sentí triste, ahora ¿por qué no lo puede hacer él? Entonces, de alguna u otra forma, aquí es primero ser consciente que las alteraciones del estado de ánimo sí necesitan una atención, necesitan un proceso psicoterapéutico, quizás en ocasiones un proceso médico o farmacológico. Es importante que tengan su seguimiento por psiquiatría infantil. A los papás muchas veces y a los adultos les da terror pensar en ir a un psiquiatra, en ir a un psicólogo, porque es que yo no estoy loco, porque es que yo no, yo soy cuerdo. Y aquí yo les digo algo, la locura no existe. O sea, nosotros estamos hablando que yo necesito tener las herramientas para poder afrontar las situaciones. Y si yo tengo una alteración del estado de ánimo, simplemente no las tengo. Entonces, es importante que en estos momentos esa chica, ese chico pueda tener su proceso psicoterapéutico que no solamente es para él, sino también para su familia. El hecho de que yo genere esa empatía y trate de entender que él está en una situación que muchas veces va a tener reacciones que no son intencionales. Cuando hay una alteración del estado de ánimo como la depresión, se crean creencias o esquemas de pensamiento que me impiden a mí muchas veces poder reaccionar adecuadamente a la realidad. ¿Sí? Puede que yo tenga un pensamiento polarizado, o es blanco o es negro, ¿sí? Puede que me cree situaciones en las cuales yo asuma las situaciones y las vea de una manera diferente a como la pueden estar viendo los demás. Entonces, de esta forma, cuando hay esos errores cognitivos, de alguna manera mi respuesta va a ser desadaptativa. Hay riesgos altos, sobre todo en los adolescentes, cuando no hay una atención adecuada precisamente a que sean situaciones de suicidio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque simplemente yo no sé cómo manejar mis emociones y esto me lleva a mí a un estado de descontrol que ya no veo alternativas y simplemente mi reacción y mi acción es básicamente acabar con mi vida. Entonces sí es importante que la familia se solidarice, ¿sí? No es mirarlo como si estuviera enfermo, es buscar todas las herramientas que requiere para poder lograr que esa persona rompa con esos esquemas maladaptativos y pueda generar una gestión adecuada de sus emociones y de su realidad. Ah, gracias, Rebe. Bueno, por ahí estoy viendo una pregunta que me parece interesante, no sé si la puedes ver en el chat. Ok, vamos a mirar.
Ok, excelente. Bueno, fíjense que aquí en este tema de este tipo de comportamiento sí es importante evaluar una base emocional. Muchas veces ahí pueden haber ciertas alteraciones del estado de ánimo que puedan generarse y que puedan crear ciertos hábitos inadecuados, ¿sí? Entonces, esto sí sería importante evaluar el contexto en el que se da esta situación para poder evidenciar qué tipo de alternativas se podrían manejar. ¿Sí? En qué momento los hace, cuándo normalmente tiene este tipo de conductas, desde qué edad se presenta, qué reacción tiene si de pronto ve que los demás le están diciendo que por qué lo hace. Entonces hay una serie de aspectos que evaluar ahí para poder revisar este tipo de conducta y se puede estar asociado a alguna alteración del estado de ánimo o es algo más de un esquema adaptativo. Listo, bueno. Bueno, preguntan que si necesita tratamiento psicológico Pues antes. sería importante revisar el tema a través de una valoración, mirar este tipo de conducta porque no es algo que sea totalmente, digamos, común a esta edad, ¿sí? Es muy común en los niños que desarrollen estos hábitos, por eso les digo si es algo que viene de tiempo atrás o si es una conducta nueva, o sea, hay muchos aspectos que evaluar, pero sí sería importante una orientación psicológica en estos momentos para revisar el contexto en que se está presentando esta situación, listo. Y más teniendo en cuenta la edad, sí es importante que sea, ok, bueno, igual es respetable la opinión de cada psicólogo, pero bueno, aquí también vamos al punto, como les decía, en qué momento, cómo se siente él con respecto a esa situación, si es algo que le interfiere a él en sus relaciones sociales y de esta manera también si en algún momento él se cohíbe de ciertas situaciones por ese tipo de conductas. Entonces sí, por eso lo digo que evaluarlo. Ahora bien, ya es un chico de 24 años, entonces es importante que él tome conciencia si en estos momentos para él puede ser un hábito que puede ser perjudicial o le impide, o si simplemente para él no tiene ningún tipo de afectación. Listo, entonces revisarlo desde ese punto de vista, porque ya al ser un adulto, pues es quien debe tomar la decisión de buscar el apoyo, en caso tal de que sienta que está interfiriendo en algo. Oh, listo. Con gusto. Bueno, Rebe, muchas gracias de verdad por tu apoyo. Ya van a ser las 5 de la tarde. Eh, no creo que ha sido, digamos, muy entretenido, la verdad, muy ameno y muy informativo sobre estos procesos de gestión emocional, que de verdad, aunque todavía sentimos los rezagos de ese confinamiento, sé que a muchos nos ha causado cierto tipo de ansiedad y algunas particularidades en el comportamiento, porque estar enclaustrados y que de pronto también repercutieron todas esas situaciones en lo que ahora estamos sintiendo. Muchos no estaban acostumbrados a estar compartiendo tanto tiempo unidos en familia, porque todos trabajaban, estaban en el estudio, estaban en sus cosas, pero todo llegó un momento en que todos trabajaban, todos estudiaban dentro del mismo espacio y que de pronto surgieron ciertos, llamémoslo, inconvenientes, no llamarlo de otra manera, dentro de los comportamientos que obviamente se van a dilucidar en estos momentos que ya estamos, digamos, abiertos y estamos más compartiendo con el resto de personas que no estábamos acostumbrados a estar. Entonces, espero que les haya sido de mucho agrado toda esta intervención por parte de Rebeca. Recuerden, esta grabación va a quedar colgada en el canal de YouTube de Confenalco. Ahí les compartí el enlace donde lo pueden ver más tarde. Ya ahí están publicadas todas las conferencias que hemos realizado. Y bueno, suscríbanse y van a revisar las alertas de cada vez que se publiquen este tipo de conferencias. Entonces, ha sido muy grato para nosotros tenerte aquí, tener a este grupo de personas que nos han acompañado durante toda esta hora y desearles a todos una feliz tarde. Y muchas gracias nuevamente a todos y a ti, Rebeca. Gracias. Gracias, Pablo, por la invitación. Mucho Muchas gusto. gracias a todos. Feliz tarde. Gracias, señora Rebeca, muy buena la actividad. Gracias a ustedes por conectarse y por participar.